este día. Este espacio es muy especial porque nos acompaña hoy Sonia. Ella hace parte de Regen Lab y adicionalmente el tema del cual nos va a hablar hoy es Colombia sembrando futuro a través del turismo que consume destinos al que regenera territorios y transforma vidas. Pero antes de que Sonia inicie su presentación, le voy a ceder la palabra a Arbey para que nos haga la presentación e iniciar con este espacio. Recuerden poder dejar sus dudas, inquietudes en el chat o al final de la conversación vamos a tener un espacio para ello. Muchísimas gracias a todos. Adelante Sonia y adelante Arbey. Jamie, muchas gracias. Saludos a todos los asociados de Acotur que en este momento están conectados. Los invito a que inviten a otros compañeros para poder compartir mucho más esta información. Yo les quiero hablar de Sonia Teruel. Sonia tiene más de 20 años de experiencia en el sector turístico, especializándose en turismo de base comunitaria en distintos países del mundo. Es autora de la primera tesis publicada, y debo decir la universidad, de la UCI, Universidad de Costa Rica, otra universidad internacional de Costa Rica. De la Cooperación Internacional de Costa Rica. Cooperación Internacional de Costa Rica. Muchas gracias, Sonia, que se me escapa, siempre se acuerda uno de las iniciales, de la UCI de Costa Rica. Entonces fue la autora de la primera tesis sobre turismo regenerativo a nivel mundial y desde entonces se ha dedicado a la difusión e implementación de este paradigma. Actualmente trabaja como educadora, consultora y facilitadora, brindando apoyo práctico a comunidades, emprendimientos y organizaciones de gestión de destinos en su transición hacia un modelo regenerativo. Y así, mediante procesos participativos, construir el sentido de la agencia de las comunidades y la revitalización de lugares para que ellos sean prósperos, abundantes y resilientes. Entonces, desde España, con todos ustedes, Sonia Teruel de Regen Lab for Travel. Muchísimas gracias, Arbey, muchísimas gracias, Jamie, Acotur, gracias a todos los asociados por estar aquí, es un placer. Y sin más dilación voy a empezar a compartir mis diapos porque hay mucho contenido. Así que vamos a ver. Eso es. Un segundito que lo prepare. Muy bien. Vamos a ver. Eso es. ¿Se ve? Ya la estamos viendo. Vale, perfecto. Muy bien. Esta foto me ha encantado. La he puesto en la portada y he dicho, pero qué colorido, es hermoso. Así que muy representativo, yo creo. Muy bien, pues vamos a hablar de por qué regeneración. Creo que es importante empezar con esa pregunta, ¿no? Porque además la regeneración justamente anima a hacernos preguntas, a cuestionarnos cosas, incluso a cuestionarnos la regeneración, ¿no? Esa capacidad de cuestionarnos cosas es lo que queremos impulsar también, ¿no? Potenciar. Entonces, bueno, por un lado, obviamente, ¿no? Es la innegable metacrisis global. No me quiero entretener mucho en esto, pero sí mencionar algunos datos que son clave, ¿no? O sea, sabemos que hay verdaderos desastres relacionados con el clima, ¿no? Que se han triplicado en los últimos 30 años. Y después, más allá del cambio climático, está el colapso de la biodiversidad, que es incluso más grave aún, ¿no? Es la mayor amenaza para la humanidad. Y para quien le guste cuantificar las cosas en términos económicos, pues no sé si habréis oído, esta investigación ya tiene tiempo del AXA Research Fund, que publicó una guía de biodiversidad en riesgo y que hablaba de que el impacto monetario que supondría para la economía mundial una pérdida significativa de biodiversidad es de 125 a 140 billones de dólares al año. Entonces, esto es más de una vez y media el PIB mundial, ¿no? Es tremendo. Y después, claro, esto yo creo que, aparte de los límites planetarios, esto es, yo creo que bastante visual.
Hablando de la UCI, el doctor Edward Muller, que es uno de los pioneros en el desarrollo regenerativo, siempre habla, ¿no?, de que estamos en la extinción planetaria mejor documentada de la historia, es decir, que tenemos muchísima evidencia, ¿no?, de lo que está pasando en este momento. Y pues la mayoría de países desarrollados ya sobrepasaron su biocapacidad en más de medio siglo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando pasa esto? Pues que se tiene que consumir recursos importados de fuera, ¿no? Y el Country Overshoot Day o el Earth Overshoot Day, seguramente lo habréis visto muchos de vosotros, que es el Día de la Deuda Ecológica de la Tierra, ¿no? Pues marca la fecha en la que la humanidad ha agotado el presupuesto en la naturaleza para el año, ¿no? Aquí vemos que en el 2025 el consumo de recursos fue superior a la capacidad de regeneración del planeta, agotándose en tan solo 7 meses. En julio se agotaron todos los recursos de un año, ¿no? Entonces, si toda la población mundial viviera como en 2005, necesitaríamos 1,75 planetas Tierra. Ya no es un planeta y medio, es casi 2, ¿no?, para cubrir la demanda de recursos naturales, ¿no? Y el resto lo vivimos a crédito ecológico, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que a pesar de los objetivos de desarrollo sostenible, esta mirada realmente no ha generado el impacto que a escala mundial que se necesita, ¿no? Y de hecho, pues los objetivos de desarrollo sostenible estamos a 17% del cumplimiento de las metas para 2030. Entonces, pues bueno, es un experimento que realmente de momento no ha funcionado, ¿no? Y, por supuesto, la crisis de valores, ¿no? Cómo ponemos siempre por encima o en el centro al dinero y cómo nos ponemos al servicio del dinero, ¿no? Y no la vida. Y las relaciones entre los seres humanos y la relación de los seres humanos con la naturaleza, pues bastante deteriorada, ¿no? De aquí viene la necesidad de la regeneración, ¿no? Es decir, que tenemos que ir más allá de colocar pequeñas tiritas o curitas, no sé cómo le dicen en Colombia, sobre una herida que es monumental, ¿no? Hay que generar una transformación profunda y duradera. Entonces, ¿desarrollo regenerativo es nuevo? Pues realmente no. O sea, primero y principal, los pueblos originarios la vienen practicando desde hace siglos, es inherente, es natural en ellos, ¿no? Pero en el mundo occidental se viene desarrollando más o menos desde los años 30, ¿no? Agricultura regenerativa, arquitectura, a partir del 2001 diseño y desarrollo regenerativo aplicado ya a todos los sectores. Hay autores que lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, Carol Sanford, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Aplicado también a empresas, organizaciones. Es un paradigma que cambia estructuras mentales que están muy instauradas en nosotros, ¿no? Y es que estamos viviendo un cambio de era en este momento. Realmente hemos pasado por diferentes momentos que puedes desglosar en momentos más pequeños, pero al final es un comienzo donde se veneraba el todo, ¿no? Y se trabajaba muy en tribu, muy en comunidad. Pasamos a separarnos poco a poco y también de la naturaleza, ¿no? A ser mucho más individualistas y estamos ahora atravesando una era que es la era de la integración. Es más, ya integramos esos aprendizajes, valoramos la parte individual de cada uno, lo que cada uno puede dar al mundo, pero también hacerlo para un todo, ¿no? Y de una forma más colaborativa. Y en realidad, a mí me gusta recordar esto porque creo que es muy necesario. Muchas personas, y yo me incluyo de hace años, ¿no? Pensábamos o piensan aún, ¿no?, que el ser humano no tiene remedio, ¿no? Que esto es así y así va a seguir siendo, ¿no? Pero creo importante recordarnos que el Homo sapiens solo ha existido durante unos pocos segundos comparativos de toda la vida de nuestro planeta. O sea, en realidad es como unos 0,006% de la vida del planeta, ¿no? Y de hecho empezamos a ser Homo sapiens tan recientemente que aún no hemos tenido tiempo de demostrar nuestra resiliencia a largo plazo. Pero algo aquí clave a tener en cuenta es que durante ese poquito tiempo que hemos vivido,
aunque nosotros sentimos y nos da la impresión de que hemos sido bastante extractivos, durante el 99% de este corto tiempo hemos vivido en profunda conexión con la naturaleza. Entonces, no es tan imposible creer que podemos regresar un poco a esa intuición que tenemos, a ese instinto, a esa conexión, ¿no? Porque pues al final somos una especie más, ¿no? Entonces, existen unos patrones y unos principios universales en la naturaleza que podemos definir y que se han estudiado muy claramente y que describen a grandes rasgos las cualidades y tendencias del funcionamiento de la vida. Entonces, para que la economía humana sea sostenible a largo plazo, debe aprovechar este proceso regenerativo alineándose con esos primeros principios de los sistemas vivos. Y de eso va la regeneración. Entonces, ¿por qué la industria turística necesita transformarse? Bueno, es uno de los sectores económicos, como ya sabemos, de más rápido crecimiento en el mundo. Sabemos que en la próxima década 1 de cada 3 empleos va a corresponder al turismo. Y sabemos que puede ser una fuerza positiva, pero también sabemos que puede crear enormes brechas de desigualdad y degradación medioambiental. Y es responsable del 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero también, ¿no? Así que desarrollar esto bajo el paradigma de la regeneración es una forma de asegurar la construcción de un futuro común, ¿no? En el que prime el bienestar de todos, de toda la vida, ¿no? No solo seres humanos y naturaleza, ¿no? Así que es tiempo de cambiar la narrativa, ¿no? Es tiempo digamos, de plantearnos que quizá esto que hemos estado haciendo hasta ahora es una narrativa que conocíamos y que nosotros tenemos el poder de cambiar esta narrativa, ¿no? Que no es un camino fácil y rápido, muchísimo menos, ¿no? O sea, hay que hacer el trabajo. No podemos pasar del A al B sin pasar por momentos complicados, tener conversaciones difíciles, pero sobre todo mostrar humildad, ¿no? Para desaprender también y tener la mente muy abierta, ¿no? Entonces, es ese cambio de narrativa que vamos a ver hoy, ¿no? Hay un diagrama que es bastante famoso de Regenesis, que habla un poco de la parte extractiva, ¿no? de la actividad convencional a la regeneración. Este es un poquito diferente. Este nos habla de la sostenibilidad, la regeneración. Es decir, empezamos con una concepción de la sostenibilidad que era pues, hacer menos daño. Después pasamos a, bueno, no hacer menos daño, vamos a no hacer daño, ¿no? Una sostenibilidad más avanzada. Pasamos al neto positivo, ¿no? Que es reparar, que es restaurar, que es devolver, que es fantástico, aún con el ser humano de cierta forma un poco separado de la naturaleza, ¿no? Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio de mentalidad, el cambio de paradigma, cuando empezamos a generar valor, cuando empezamos a redefinir el éxito, ¿no? Cuando nos damos cuenta que el Producto Interno Bruto es una medida de desarrollo que es muy obsoleta y que realmente no premia el bienestar de una población, ¿no? Entonces, cuando empezamos a construir resiliencia, que en estos tiempos es tan necesaria, ¿no? Cuando nos alineamos a la naturaleza y en lugar de siempre crear esta dependencia, ¿no? De estos expertos externos, lo que hacemos es construir capacidades, creamos condiciones para que la vida florezca, ¿no? Y co-creamos un futuro justo y regenerativo. Bien, entonces, ¿qué es el diseño regenerativo aplicado al turismo? Esto es lo que es el turismo regenerativo. No es un nicho, no es algo separado, no es un tipo de turismo. Es el diseño regenerativo aplicado al turismo. Es de qué forma integramos el turismo en esta mirada regenerativa que se aplica a muchísimos sectores diferentes. Entonces, esto es un extracto de pues, mi definición. Hay varias y buenas. Esto es pues, un turismo que tiene un enfoque sistémico que busca facilitar un encuentro profundo y transformador de los seres humanos con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza,
cuyo diseño debe hacerse desde el lugar, siempre desde las particularidades del lugar, incluyendo a todos los actores, y debe contribuir a fortalecer la capacidad de los sistemas del lugar, sociales, ambientales, que sustentan la vida del destino. ¿Vale? Entonces, el turismo regenerativo deja de conceptualizar el turismo como industria y lo pone dentro de un contexto de sistemas más amplios, ¿no? Y esto es, como decía antes, para construir resiliencia y una capacidad que sea adaptativa a un mundo que realmente pues, cada vez está más perturbado, ¿no? No son fórmulas globales, estandarizadas, y no es un tema de impacto y compensación, sino construir capacidades. Y generamos las condiciones que conducen a la vida. Las condiciones para que los destinos, para que los ecosistemas y la sociedad florezcan. ¿Vale? Entonces, no es tampoco una nueva palabra, como he dicho, es bastante antiguo. La regeneración no es una moda, no es una herramienta de marketing, no es una serie de prácticas concretas para alcanzar la sostenibilidad, y no se trata solo de restaurar, es una forma diferente de pensar, es una forma diferente de relacionarnos. Si, por ejemplo, decimos que en la agricultura convencional el objetivo es producir el cultivo, en la regenerativa el objetivo es cuidar el suelo y dejar que el cultivo sea la consecuencia, pues en el turismo regenerativo es lo mismo. Tenemos que sanar primero y tenemos que construir una cultura regenerativa, ¿no? Para que todo el florecimiento sea la consecuencia. Entonces, hay 7 principios de turismo regenerativo. Las 3 relaciones, ahora los explicaré mejor. Relación conmigo mismo, el otro y la naturaleza, mirada sistémica, siempre trabajar desde el potencial, revelar la esencia del lugar y construir capacidades evolutivas en el territorio. Nos vamos a enfocar en 5 de esos principios. Las 3 relaciones, en primer lugar, relación conmigo mismo, con el otro, con la tierra. En la relación conmigo mismo lo que hacemos es desarrollar esa capacidad para mostrar nuestra esencia propia en el mundo, ¿no? A través de un proceso de realización personal. Siendo una persona, pues personas más humanas, más reflexivas, más integrales, ¿no? Integrando esta esencia con las acciones que uno tiene hacia el mundo, ¿no? Entonces es trabajar en nuestra propia identidad, nuestros propios talentos integrados en un todo, para un bien mayor, ¿no? Mi mirada del mundo, mi esencia, mi liderazgo, la construcción de mis capacidades, ¿no? Porque aunque es algo que solemos dejar de lado, este trabajo con nosotros mismos es fundamental aquí, ¿no? Sobre todo cuando estamos cambiando de paradigma, ¿no? Y todo lo que nos pasa por dentro cuando estamos haciendo un cambio así. La relación con los otros, sentido de comunidad, colaboración local, esta capacidad para funcionar y participar en la vida social, ¿no? Relaciones colaborativas con diversidad de actores, de acuerdo con un propósito común, no es trabajar de forma individual en compartimentos, ¿no? Y es una de las causas del deterioro de nuestro ambiente en realidad, ¿no? Esta falta de compromiso a la comunidad, ¿no? Por tanto, si desarrollamos un sentido de propósito y colectivo de lo que es significativo, de lo que es importante y tiene que sostenerse en un territorio, esto es clave en un lugar donde se recibe turismo, ¿no? Y realmente, si queremos que las comunidades de alguna forma se involucren, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Porque si terminas, las comunidades se desconectan y ven que se les está imponiendo un desarrollo, al final se convierten en meros testigos de lo que está pasando y eso es lo que genera también muchísimos impactos negativos, ¿no? Y las relaciones son el núcleo energético de las comunidades, son el pegamento, ¿no? Y es el mayor valor que hay, ¿no? Aunque irónicamente es intangible esto, ¿no? Esas relaciones tienen que ser diversas por naturaleza, ¿no? Y en la regeneración se habla también de diverso y pequeño, no globalizado. Es garantizar múltiples fuentes de ingresos para que los sistemas y las comunidades dependan menos de los ingresos del turismo. Así que paradójicamente estamos viendo también
que en el diseño regenerativo, en el turismo, estamos hablando de quitar esa dependencia tan grande que tenemos del turismo para que no sea un monopolio y que empecemos a integrar, ¿no?, estos otros sectores económicos y que se genere un gran ecosistema en un territorio. El turismo es uno más, ¿no? Es una herramienta más, es un actor más dentro de un territorio, ¿no? La tercera relación con la naturaleza. El ser humano se sabe naturaleza, es nuestra capacidad de coevolucionar en armonía con los sistemas vivos de los que somos parte. Es que comprendamos mejor estos principios de la naturaleza, ¿no?, para que haya una interrelación y un cuidado recíproco, ¿no? Entonces cambiamos de esta mirada más mecanicista, que sentimos que estamos por encima de la naturaleza y que está ahí pues para servirnos a nosotros, que en realidad cuando estamos degradando la naturaleza, nos estamos echando tierra a nosotros, ¿no?, degradando nosotros. Entonces, esta comprensión es muy importante, de que el humano es parte integral de la naturaleza. Esto es fundamental en la regeneración. Entonces, eso es un tip también. Cuando se habla de regeneración, se tiene que hablar de sistemas vivos, ¿no? Y esto es algo muy importante que viene enlazado con lo que hablábamos antes de las relaciones, ¿no? En el mundo, más que la competencia, prevalecen las relaciones simbióticas, ¿no? La reciprocidad, el compartir de información, la abundancia de la cooperación, etcétera. Es muy importante darnos cuenta de esto, ¿no?, y de nuestra relación pasada con la naturaleza y el potencial que ésta tiene para nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Tiene una mirada sistémica e integrada. La sostenibilidad normalmente, o antes veníamos de siempre ver esta parte social, económico, ambiental, ¿no?, vistos un poco de forma fragmentada. Yo me acuerdo cuando en México trabajábamos con certificaciones y para mí era muy complicado separar estos tres, porque yo decía, es que todo está relacionado, es que no sé cómo podemos separar estas tres cosas, ¿no? Aquí tenemos estos 6 niveles interconectados, ¿no?, ambiental, social, económico, político, cultural, espiritual. Es muy importante integrarlos todos, muy importante, ¿no? La parte política también de gobernanza, ¿no?, dentro de comunidades. La parte espiritual es los valores, la ética, la sociedad del cuidado, ¿no?, etcétera. Y sí, en el diseño regenerativo hay que ver, es muy importante ver el mundo como un todo, tener un entendimiento mucho más holístico de cómo los sistemas naturales interactúan y se relacionan, tanto entre ellos como con nosotros y los sistemas que hemos creado, ¿no? Y después están los sistemas anidados, es decir, no estamos solos, ni podemos funcionar de forma independiente, ni muchísimo menos, ¿no? Un sistema es la suma, mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Se define por la interacción entre todas estas partes. Y nosotros, por ejemplo, pues si estamos en un vecindario que está dentro de una comunidad, que está dentro de un pueblo, es que todos son sistemas anidados que están hiperconectados, ¿no?, interconectados, y que las energías van y vienen, ¿no?, dentro de estos sistemas. Entonces, ¿qué es más importante que el objetivo quizá de una persona, ¿no? Pues es este sistema donde estamos anidados, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo a la hora de diseñar experiencias turísticas, que a eso vendremos después, porque tienen que servir al sistema mayor, al propósito mayor, ¿no? Eso es algo clave en la regeneración. Cuando diseñamos un proyecto, siempre tiene que estar al servicio del territorio. Cuando diseñamos una experiencia, tiene que responder a esto, tiene que responder a ese propósito, a esa vocación del lugar. No puede hacerse de forma aleatoria o con cosas sueltas que no tienen relación, no tiene una intención. Y eso es muy importante. Diseño a partir del lugar. Definitivamente, pues alrededor del mundo y especialmente en los lugares turísticos se tiene ese desafío, ¿no?, de mantener el sentido de comunidad, de mantener la autenticidad, ¿no? Y esta amenaza viene de esta falta de reconocimiento del lugar, del sentido del lugar. Entonces, el resultado es el desequilibrio entre los intereses del turismo y las necesidades de la comunidad, ¿no?
Así que la regeneración es este llamado para redescubrir el lugar, para de verdad detenernos, observar, escuchar el lugar, la historia del lugar, qué ha pasado aquí, ¿no? A lo largo del tiempo, no solamente en los humanos, sino en la naturaleza, en la geografía, en la hidrografía, en todo, ¿no? Y conciliar la globalización con la diversificación y las particularidades de los lugares y los nichos donde vivimos, ¿no? Una planificación de turismo siempre debe considerar la esencia de los lugares y el sentir de los locales. Y ahora que hablamos siempre de innovación, hablamos muchísimo de innovación, realmente una parte clave de la innovación es descubrir la unicidad del lugar. ¿Qué es lo que este lugar tiene único que no tienen otros? Porque cada lugar es único realmente, ¿no? Y viene de la diversidad de ese lugar también, de hacer relaciones que no habíamos considerado en realidad, ¿no? Es crear un ecosistema completo, no trabajar de forma separada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro rol, tu rol como prestadores de servicio para construir un territorio, un destino que sea regenerativo? Una parte esencial es comprender la identidad del territorio, ¿no? Detenernos a tener estas conversaciones, a realmente ser curiosos y curiosas, ¿no? Entender qué vocación tiene el territorio, qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que está haciendo falta aquí, ¿no? Tener la voluntad de co-crear con los actores locales, no solo los que están en turismo, sino en diferentes sectores, ¿no? Y honrar lo local, ¿no? Honrar la naturaleza, la cultura ancestral, poniendo en valor todo lo que ha existido antes. La regeneración es esa integración hermosa de todo lo que viene, de todas esas, de toda esa historia, con todo lo que hemos aprendido y con todo lo nuevo también, ¿no? Cultivar una personalidad clara y reconocible por el viajero y el mercado. Es decir, lo que hagamos y lo que ofrezcamos para afuera debe tener una personalidad clara. Escuchar, aprender, estrechar lazos. Esto no es perfecto, no hay perfección. No tenemos que quedarnos bloqueados y pensar, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Vamos a tener estas conversaciones y a medida que empecemos y a medida que avanzamos, porque todo es absolutamente evolutivo, sigamos manteniendo estas conversaciones, reajustando, sigamos creando alianzas y aprender esta capacidad de tener reciprocidad, ¿no? De tener mutualidad. ¿Cómo se hace eso? Porque hace mucho tiempo que no se nos anima a hacer esto, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que aprender esta cualidad. Es asegurar la salud y el bienestar de las personas y la naturaleza, apoyando y trabajando con redes agrícolas comunitarias, colaborativas, orgánicas, regenerativas. Siempre tratar de que todas estas áreas, partes del ecosistema, compartan esta mirada regenerativa, ¿no? Algunos ejemplos, voy a dar un par de ejemplos. A ver, ahí. Bueno, uno es Quinti Travel Ecuador, un operador turístico en Ecuador y Galápagos que diseña experiencias auténticas junto con anfitriones locales. Su misión es ofrecer viajes personalizados, únicos, flexibles, que conectan profundamente a los viajeros con la naturaleza y la cultura ecuatoriana. Y su trabajo se basa en 3 principios: conciencia, dignidad y respeto, ¿no? Buscan despertar la conciencia de los viajeros sobre el valor de los recursos naturales y culturales, promover un turismo que reconozca el papel central de las comunidades locales y honrar la sabiduría ancestral y las cosmovisiones de los pueblos. Un ejemplo muy inspirador es unas experiencias que tienen, que son experiencias sensoriales, que es esta foto que se ve ahí a la izquierda, ¿no? En ellas los visitantes recorren un lugar con los ojos vendados,
para despertar el olfato, el tacto, el oído, el gusto, ¿no? Y cuando abren los ojos descubren que sus anfitriones son personas con discapacidad visual, ¿no? Que comparten cómo perciben el mundo desde su ser, ¿no? Y a través de la música, la historia, la gastronomía, ¿no? Lo más importante es que estas personas no son empleados, estos guías son co-creadores de la experiencia, son protagonistas, son parte de esto, ¿no? Usan materiales accesibles y el entorno se adapta también para que todos puedan participar, ¿no? Este proyecto tiene inclusión con dignidad, no se limitan a incluir a personas con discapacidad visual, por ejemplo, sino que las convierten en co-creadoras y guías de la experiencia. Fue algo que ellos detectaron cuando fueron allí, es la parte de la observación y la escucha que os estaba contando. Y entonces en esta observación, en esta escucha, vieron que había esta necesidad, ¿no? Y de ahí se creó. Entonces, lo que hicieron, y es muy importante, es cambiar la narrativa de la compasión por la de conocimiento y valor y empoderamiento, ¿no? Es co-creación con la comunidad, las experiencias se diseñan junto a aliados locales, clientes, anfitriones. Hay una conexión muy profunda con el lugar, porque cada experiencia está arraigada en el territorio, su historia, su cultura, los alimentos, paisajes, ¿no? Creando una relación auténtica. Entonces existen estas tres relaciones, porque las tres relaciones que comentaba tienen que ocurrir en el territorio antes de recibir al turista, pero después el turista también vive esas tres relaciones, ¿no? Consigo mismos, con el anfitrión y con el lugar. Hay un cambio de conciencia en los viajeros, porque estas experiencias fomentan empatía, fomentan presencia, aprendizaje y hay un impacto social y ambiental a largo plazo, ¿no? El segundo ejemplo es Pueblos Mancomunados en Sierra Norte de Oaxaca, también lleva muchísimo tiempo. Es un proyecto de pequeños pueblos que están enclavados en los bosques de pino de la Sierra Norte, en este estado. Y trabajan conjuntamente para atraer a personas interesadas en el ecoturismo y la cultura, ¿no? Hay varios aspectos importantes de lo que hacen que reflejan una forma de pensar regenerativa, ¿no? Por un lado, esto es un ejemplo de ecoturismo que está mirado, o sea, está hecho bajo esta mirada regenerativa, que está liderado por comunidades indígenas zapotecas. Son varias comunidades que gestionan proyectos turísticos de forma cooperativa, basados en la propiedad comunal de la tierra y en decisiones tomadas en asambleas, ¿no? Los visitantes no solo recorren senderos o se alojan en cabañas, también participan en rituales forestales, en agricultura tradicional, en vida comunitaria. Y la clave es que el turismo no busca solo reducir impactos, ya no estamos hablando de eso. Hablamos de regenerar el bosque, fortalecer la cultura, apoyar la autodeterminación de la comunidad. Esa es una parte muy importante en la regeneración, ¿no? Es la agencia, la autosuficiencia, la autodeterminación, esa parte de empoderamiento, ¿no? Y de inteligencia colectiva. Es un movimiento más de abajo hacia arriba. La cadena de valor en este caso funciona como un ecosistema interconectado, ¿no? Las mismas personas pueden ser guías, guardianes del bosque, cocineras, anfitrionas y los ingresos se reinvierten en conservación, en educación y agricultura local. Entonces, de esta forma, pues claramente el turismo deja de ser extractivo y se convierte en un sistema circular que nutre a la comunidad, ¿no? a la cultura y el territorio. Y si desean aprender más sobre turismo regenerativo, en The Regen Lab estamos lanzando un programa que dará comienzo el 5 de mayo. El programa dura 5 semanas, es una sesión por semana, así que es bastante llevable, de 2 horas, son los martes. Se habla de temas conceptuales, sí, pero también hay bastantes ejercicios, momentos de reflexión. Al final se crea una hoja de ruta, ¿no? para pasar por estos 3 momentos, ¿no? de la cabeza, el corazón y las manos. O sea, también pasar a la acción, ¿no? Y hay un cuaderno de trabajo también que acompaña todo esto. Entonces, son 5 semanas
en lo que se trabaja mucho esta parte de visión del mundo, de qué hace único al turismo regenerativo, y ahí se ve mucho más profundamente qué es lo que lo hace diferente. Se trabajan estas tres relaciones mirando cada uno con ejercicios en cada una de estas tres instancias, ¿no? Y cómo esto lo podemos vivir en un momento real. Trabajamos sobre el lugar y los sistemas anidados, cómo hacemos esta alineación entre turismo, comunidad y territorio. Y hablamos de casos prácticos también y los primeros pasos, que son esta ruta, ¿no? Entonces, vamos a ofrecer un descuento especial a los asociados de Acotur. Aquí hay un QR, por si queréis con el celular, pues eso, verlo, y ahí está, hay un formulario donde se puede pedir más información y ahí se recibe un correo con el código para recibir este descuento, ¿no?, en la matrícula del curso. Y por si quieren un extra, hay una guía que está muy interesante, que son 6 señales que pueden ayudar a reconocer proyectos turísticos con alma regenerativa. Esto lo creé porque hoy en día hay tantísima información sobre turismo regenerativo que puede llegar a ser muy confuso, ya no sabe uno lo que es. También hay mucho greenwashing, entonces esto fue como una especie de, bueno, vamos a ver qué 6 cosas no pueden faltar para que un proyecto se reconozca como regenerativo, ¿no?, que tenga alma regenerativa. Y muchísimas gracias. Sin más, si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy para responderla. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Abrimos esta sesión de preguntas. Adelante, Mauricio. Bueno, buenos días. Un saludo a Arbey, un saludo Sonia. Mucho gusto en conocerlos. Muchas gracias por Buenos días. por esta capacitación súper. Bueno, yo voy a tratar de contarte algo. Yo estoy ubicado en Cali, es Valle del Cauca. Estamos aquí inundados de caña de azúcar. En nuestra época de la colonia, bueno, usted sabe muy bien que los españoles nos trajeron la caña de azúcar e invadieron toda América y sus colonias de caña de azúcar, haciendo una gran afectación ambiental. Estos Particularmente, españoles, sí, no, excepto tú, obviamente. excepto yo. El resto todos. No, digamos, en la historia, y de ahí salen narrativas, salen cosas. Mi historia va hacia que, digamos, aquí en el Valle del Cauca, pues, digamos, durante la conquista se acabaron con todas las comunidades indígenas, y las que quedaron migraron hacia la zona montañosa del sur de Colombia y las cordilleras. Pues aquí en el Valle del Cauca se empezó a sembrar caña de azúcar. Digamos, eso también generó que los grandes industriales de la caña de azúcar de las haciendas fueran a Cartagena a comprar negros para trabajar aquí en los cultivos de caña de azúcar. Eso fue lo que provocó después, con los negros y marrones que se escapaban de las haciendas, cruzar la cordillera occidental, y por eso el Pacífico colombiano es afro, es totalmente negro. ¿Sí? Digamos, de toda esa resiliencia afro que se hablaba de las haciendas. El tema, y mi pregunta va, digamos, en este contexto es, si ustedes tienen alguna experiencia en trabajar, porque digamos aquí hubo los cultivos de caña causaron en el valle del río Cauca, digamos, una deforestación, particularmente de un árbol que llama el árbol de comino. Era un árbol maravilloso que se demora 70 años creciendo 90 centímetros. Y era una maravilla. Esto era un humedal gigantesco. Entonces aquí, digamos, el valle adaptaron las tierras para cultivar caña de azúcar. Entonces tenemos un monocultivo. Entonces, mi pregunta, Sonia, es hacia si ustedes tienen experiencia en trabajar temas de regeneración en lugares donde hay monocultivos, como la caña de azúcar. Yo sé que es muy difícil por el tema industrial, pero de pronto uno puede llegar en este momento, digamos, como está de moda el tema de regeneración, de volver a reforestar, hablar con algunos industriales, pero ustedes tienen experiencia en trabajar temas de regeneración en regiones donde hay monocultivos, básicamente. Gracias, Sonia. Chao. Gracias, Mauricio.
Bueno, en mi experiencia personal son más procesos, ¿no? Comunitarios en cuanto a, por ejemplo, tomar ese tipo de decisiones y tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en España eso se está haciendo mucho. Aquí hay muchísimo monocultivo y como resultado unos problemas ambientales tremendos, ¿no? Que se está viendo en desastres ecológicos, ¿no? Entonces sí que están habiendo muchas iniciativas aquí para terminar con el monocultivo. Lo que se está haciendo es hacerlo progresivamente. Entonces, normalmente o bien, por ejemplo, con los olivos, que esto pasa mucho aquí, entonces se han creado proyectos donde se están creando ecosistemas dentro de esos cultivos para generar vida y sanar el suelo, que eso es un problema grandísimo, ¿no? Que hay cuando hay monocultivos. Y por otro lado, también una transición en cuanto, por ejemplo, partir los campos en dos, ¿no? Y empezar esa transición más de diversidad, agricultura regenerativa en estos lugares. Entonces, sí, eso está pasando en la regeneración, absolutamente, en muchísimos lugares, porque el monocultivo es un gran problema. Yo personalmente no tengo conocimiento sobre agricultura, pero claro que hay muchísimas personas y que se puede contar con estas personas, ¿no? Para hacer esto. Gracias, Sonia. Chévere. Gracias. Arvin, adelante. Ok, muchas gracias. Sonia, una pregunta que casi siempre escucho en espacios como este, y es ¿por dónde empezar? Porque uno a veces ve, digamos, en estos términos que muchos de ellos son nuevos, porque tú lo decías, es un paradigma y es un cambio de conciencia, es un cambio de pensamiento y pasar del modelo extractivo a un modelo mucho más holístico, en donde cada una de las partes son un todo. Pues los empresarios se encuentran como con esta barrera, por un lado del conocimiento, y por eso es muy bueno el curso de semillas de regeneración para el turismo, porque me da las herramientas, pero si no lo fuera a tomar y yo solamente quiero saber si lo que estoy haciendo va por buen camino o por dónde pudiera arrancar, ¿cómo podrías tú darnos luces hacia llegar, para por lo menos dar esos primeros pasos? Mira, lo primero, por ejemplo, cuando yo empecé este camino, ¿no? O sea, te puedo hablar de un caso personal, ¿no? O sea, en el que veíamos que no estábamos llegando o no estamos teniendo el impacto que queríamos, o que estábamos viendo que a través de nuestras acciones estábamos siguiendo con la colonización, ¿no? Y queríamos parar esto. Entonces, la forma que lo hicimos también fue, sí, formándonos, ¿no? Yo fui a investigar y aprender más sobre el tema. Una de las cosas principales que hicimos fue empezar dentro de la organización. Tuvimos estas conversaciones de cómo podemos pasar de esta parte de gestionar los impactos, que finalmente era un trabajo inacabable, a construir las capacidades para el florecimiento, ¿no? O sea, para regeneración ecosocial del territorio. Y empezamos desde dentro, cómo lo hacemos nosotros como organización, ¿no? Tuvimos muchas conversaciones, tuvimos procesos en el que le dimos la vuelta a todo, incluso jerarquías, ¿no? Porque en la regeneración también se trabaja mucho con este tema, ¿no? Está el liderazgo regenerativo, organizaciones regenerativas, ¿no? Por supuesto que es un término nuevo y en principio puede resultar un poco abrumador, porque no sabes cómo empezar, ¿no? Entonces nos ayudaba a ir consultando, ¿no? Con diferentes personas, oye, ¿cómo hacemos dentro de la organización, ¿no? Una de las cosas que fue fundamental es volver a ser lo que éramos de fondo, de corazón, ¿no? Trabajamos mucho con el propósito común nuestro, ¿no? Como empresa, como organización, ¿no? ¿Qué es lo que de corazón queríamos hacer juntos? Y entonces, ¿cómo íbamos a trabajar todos hacia esto, ¿no? Quitando un poco o dejando atrás un poco esos roles y convirtiéndonos en un verdadero equipo o ecosistema dentro de la organización. Otro punto fue las relaciones con nuestros aliados locales, ¿no? Estrechar esas relaciones es muy importante.
a través de tener muchas conversaciones, ¿no?, con nuestros aliados locales, ponernos al servicio de también, ¿no? Eso fue otro paso. Y después es eso, ¿no? Es mucho la intuición, el sentir, ¿no? Hay que hacerle mucho caso a esto. Y ver ejemplos de casos que se han dado, ¿no?, en diferentes partes del mundo. En Colombia hay también ejemplos maravillosos, ¿no? Es importante crear espacios donde se puedan intercambiar ideas, ¿no? Por ejemplo, en el Colab, en la plataforma que tenemos, Comuniversidad del Colab, eso es una plataforma también de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje y una comunidad de práctica también para personas que están en eso. Nos vamos reuniendo, vamos haciendo el check-in, ¿no?, que se le dice, ¿cómo vamos? Yo estoy con este proyecto, no sé cómo seguir. Ah, pues mira, yo justamente estoy con un proyecto similar. Crear esas redes de apoyo es muy importante también en este proceso. Y así, Arbey, así sería. Hablamos de empezar. Bien, muchas gracias. Sí, me parece importante ese mirar hacia adentro primero, ¿cierto? Que es supremamente importante en nuestro proyecto. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Aprovechemos a Sonia antes de que se nos vaya. Adrián nos deja una pregunta por el chat. Entonces la voy a leer. Buenos días, soy Adrián, fundador de Solidarance, una agencia de viajes que calificó de solidarios y regenerativos, miembro de Acotur. Estoy dispuesta a compartir con ustedes buenas prácticas, experiencias, cómo arrancar, etcétera. Si quieren echarle un vistazo a mi página. Muchísimas gracias, Adrián. Maravilloso. Él es una sociedad Acotur y se encuentra en Minga, en Magdalena, Santa Marta. Entonces, muchas gracias, Adrián, por tu aporte. Y Nelson tiene una pregunta. Adelante, Nelson, gracias. Muchas gracias, buenos días para todos. Desde el territorio Muisca, en Duitama, esto es Boyacá. Más que una pregunta, es un aporte muy identificado con el espacio que nos brindan. Gracias, estimada Sonia. Actualmente quería contarles que estamos co-creando precisamente experiencias con comunidades locales, donde estamos combinando elementos regenerativos desde la expedición botánica y la ruta libertadora. Nos ha servido mucho caminar el territorio, nos ha servido mucho porque hemos logrado sensibilizarnos durante ya más de 15 años a las necesidades puntuales de lo que son las comunidades, sobre todo las comunidades rurales. Lo primero es el respeto al ingreso del territorio para que ellos no se sientan invadidos. Y desde estos puntos de vista ya son elementos que tú decías como relación respetuosa hacia estas comunidades locales. Y por supuesto, ahí se van generando sinergias lentas, pero poco a poco se va construyendo redes de acuerdo a tu conversatorio. Gracias. Qué maravilla, Nelson. Gracias por compartir. Bienvenida, esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Y Mauricio, adelante. Bueno, yo te voy a aprovechar, Sonia, como ya excelente esta conversación. Bueno, mira, hay un tema ahí, digamos, en esto, aquí uno empieza a construir con las comunidades, hace toda la tarea, sigue todas las fases y todo, pero después conseguir la demanda para esto que hemos construido a veces es muy dificultoso. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica normalmente los turistas que uno recibe son turistas convencionales, ¿sí? Que llegan a una ciudad, buscan un city tour, el atractivo, una comida y se van y siguen. Entonces, conseguir ese mercado básicamente, pues nosotros hemos identificado que está como básicamente en Europa y de pronto algunos nichos de mercado. Yo no sé qué opinas sobre eso, o sea, cómo los escenarios para poder empezar a comercializar estos productos, porque la comunidad, cuando uno empieza a construir,
invierte, ¿sí? Y se genera una gran expectativa. Entonces yo como DMC, o a veces los que construimos productos en comunidades, uno queda en deuda con las comunidades. Entonces yo he ido a Guaviare, a Putumayo, a Guapi, he estado con ellos, hemos construido narrativas y todo, y ellos quedan, bueno, cuando me empezás a mandar turistas. Y uno va, a veces no tiene oportunidad de llegar a las ferias internacionales, es muy costoso, o buscar estos escenarios donde está el mercado es difícil, Sonia. Sí. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Sí, mira, yo viví 8 años en México y estábamos en una operadora que pues hacíamos esto justamente, ¿no? Trabajamos con comunidades indígenas rurales y para darles visibilidad, porque México también es conocido por su turismo masivo, ¿no? Cancún, Acapulco, etcétera. Nosotros, bueno, al principio sí que nos costó un poco arrancar hasta que le encontramos la fórmula. Yo creo que es hacer mucho brainstorming para ver cómo llegar a ese turista. Yo te voy a decir que sí lo hay, y muchísimo. Y no hace falta ir buscando como un nicho concreto. A veces es entender cómo comunicarte con esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros al principio, cuando hablábamos de turismo comunitario, creemos que el mensaje no llegaba, ¿no? La gente no entendía qué era esto de turismo comunitario, ¿no? Hasta que al final le dimos un poco la vuelta y empezamos a ofrecer experiencias y decíamos, vale, ¿tú quieres ir a ver esta zona arqueológica que todo el mundo conoce, habiendo muchísimas más auténticas? De acuerdo, pero lo vamos a hacer de una manera especial, diferente. Vamos a hacerlo con un guía local que realmente haga una ceremonia de pedir permiso, de explicarte la otra cara de esto, ¿no? Y después vamos a ir a hacer una comida y ahí hacíamos todo el turismo de base comunitario. Y les llevamos ahí y después les llevamos a un cenote gestionado por una comunidad, etcétera. No hacía ni falta hablar de esto, lo hacíamos directamente. Cuando hablábamos de una experiencia profunda y demás, era muy atractivo. Era europeo, sí, de decir que sí, pero también empezamos a trabajar con el público estadounidense, empezamos a ver más interés de diferentes nacionalidades, ¿no? Claro, hay diferentes fórmulas de llegar a estos. Creo que también es importante tratar a ver, cuando vienes prometiendo cosas o con toda la ilusión del mundo y lo haces, pues eso, con buenas intenciones, muchas veces se puede generar esa fricción, ¿no? De quiero que me traigas turistas, ¿no? También empezamos a cambiar un poco esto y empezamos a crear relaciones que fueran un poquito más de, ¿no? Como crear alianzas con la comunidad de decir, bueno, ¿qué queremos aquí? Nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero también que ellos tuvieran las herramientas y empezar a construir capacidades en ellos para que ellos también empezaran a hacer ese trabajo y no dependiera de nosotros solo, ¿no? O sea, lleva tiempo, pero no es imposible. Hay un mercado enorme ahora que realmente quiere este tipo de experiencias profundas. Muchas gracias, Sonia. Y ya para finalizar este espacio de preguntas, tenemos 2 últimas y vamos a empezar con Sik Kangwa y seguimos con Soli de Rans. Adelante, Sik Wanga. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, soy Buenos Mónica días. Lombana de una agencia de viajes ubicada en el departamento del Putumayo. Se llama Sitwanga, más cerca de la naturaleza. Agradecer por la información que nos han dado, me parece realmente muy valiosa. Nosotros venimos generando unas experiencias integrales alrededor de las aves. Entonces, digamos que desconociendo pues mucho o poco sobre lo que es el turismo regenerativo, pues creemos que existe una estrecha relación en lo que es, ¿no?, el aviturismo, la observación de aves, con este turismo regenerativo, en el sentido de que lo que estamos buscando es que
La observación de aves también contribuye a lo que es la conservación de los hábitats, genera restauración y conectividad ecológica, que haya un empoderamiento comunitario a través de la formación de algo científico que se vuelve algo que compacta a la comunidad y que la vuelve incluyente, de ciencia ciudadana, educación, y hacer un cambio en el paradigma de lo que es el ecoturismo convencional a lo que ya va haciendo esa transformación de ver en estos procesos una oportunidad de conservar los espacios naturales. Entonces, me parece muy valiosa y sí quisiera saber si de pronto existe una base de datos o de referentes, experiencias ya que se hayan desarrollado de pronto en otros países o aquí en Colombia, con los cuales podamos empezar también a hacer unas alianzas diferentes, no al aviturismo convencional, que es el que trae pues a un turista hardcore, sino también que sea la puerta de entrada a eso, ¿no? Cómo nos conectamos directamente a través de las aves. Entonces, cómo de pronto saber si hay ese referente. Muchas gracias. Estaría muy bien hacer una base de datos y seguramente alguien lo habrá hecho. Porque es un tema bastante emergente, ¿no? Pero se está multiplicando muchísimo. Y como tú bien dices, hay experiencias o hay comunidades que ya lo están haciendo y que ya aplican esta mirada regenerativa sin saberlo, ¿no? Porque ya lo tienen en sí, ¿no? Entonces, sí hay muchísimas experiencias. A ver, lo que yo recomiendo a veces, lo que comentaba antes con Arbey, ¿no? O sea, estar en estos espacios donde se juntan todos estos actores, cursos como pues este que estoy haciendo, donde también se juntan diferentes actores. Puedo pensar en algunas, a ver si se me ocurren más en Acotur, seguramente tendrá algunos ejemplos, porque hicimos un proyecto hace unos años con algunas comunidades también. Sí, no te puedo dar una respuesta ahora definitiva, pero sí hay muchas cosas, sí. Y está muy bien esto que dices de empezar como a juntaros, ¿no? Y hablar de ello y inspiraros. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas Sonia. gracias, Sonia. Esta sesión, Buenos días a todos, muchas gracias. Como queda muy poquito tiempo, solo agradecerte, Sonia. Yo te seguí hace 5 o 6 años ya en unos webinars. Estamos en unas redes similares. También trabajo con los amigos de Chile, Martín y Carlos, de Turismo Regenerativo. Y solo comentarles que pues yo estoy ubicado acá en Minca, en la ciudad de Santa Marta. Monté esta agencia en 2021 en Francia primero y luego ahorita concentré todas mis actividades desde acá porque para ser una agencia receptiva colombiana y ya en 2021 hablando de agencias de viajes regenerativos pues era un poco loco pero finalmente poco a poco pues la voz se está corriendo y somos todos acá pues un ejemplo del interés y de la expertise que pueda haber sobre este tema. Entonces sí, pues concuerdo mucho con el tema de cómo crear la demanda. A mí personalmente, por ser una agencia yo solito, con mis pequeñas herramientas, lo más difícil es generar esa demanda, ese volumen. Pero cuando se logra, definitivamente, pues yo soy muy orgulloso de que la gente se vuelve a su país y en Francia, porque comunico en Francia, totalmente transformados. Y entonces ahí siento que estoy haciendo algo pues correcto. Trabajo con familias donde propongo que los viajeros conectan con el lugar. Claramente el lugar es el corazón de todo y es el criterio principal para mí en la forma de haber seleccionado las familias, cómo conviven con su espacio. Las bases para mí han sido, la puerta de entrada ha sido la permacultura, un concepto holístico basado en el cuidado. Por eso yo considero que mis viajes son viajes para cuidar y cuidar, y cuidando y experimentando el cuidado. Entonces todo basado en el cuidado, porque la regeneración es la consecuencia natural del cuidado. Si no hay cuidado de la tierra, no puede haber regeneración. Entonces, bueno, nada, quería solo que pusieran también una cabeza y una cara sobre Soliderance. Estoy supremamente abierto a que sigamos tejiendo fuerzas, unificar fuerzas, porque
porque si bien hay una expertise por un lado, por ejemplo, yo sé que tengo experiencias que transforman, que cuidan y que regeneran, pero mi dificultad es exponerla, venderla, distribuirla. Entonces, para que unifiquemos estas fuerzas entre todos los miembros y asociados de Acotur que somos, siento que puede haber muchas pues oportunidades en conjunto. Entonces, échenle un vistazo a soliderance.com para los que no conocen. Me hago mi propia promoción, pero sobre todo agradeciendo el espacio. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Encantada de que estuvieras aquí. También te conozco hace mucho tiempo. Sí. Así que Pues, Acotur, para que sepan, va a haber, yo había propuesto un curso de turismo regenerativo en marzo, acá en Minca, fue excepcional, espectacular, lo pasamos muy rico, y va a haber un segundo en noviembre en el Eje Cafetero. Así que quédense ahí al día de lo que estamos promoviendo con Soliderance. Sonia, gracias por todo tu trabajo. Igualmente, Gracias. Bueno, yo quiero intervenir antes de despedirnos solamente para recordarles a todos que la formación es supremamente importante, nos lo acaba de compartir el compañero, así que ya hay opciones hay. Y una de las principales cosas para que ocurran cambios realmente significativos de fondo que realmente impacten es formarse. Entonces, la invitación a que sigan en redes sociales a The Region Lab for Travel. Ahí se está dando la información constantemente. A todos se les va a enviar un correo desde Acotur, dando también esta oportunidad que hay con un descuento del 15% hasta antes de iniciar el curso. Y pues nada, Sonia, muchísimas gracias por dedicarnos a este espacio y permitirnos conocer un poco más de lo que es el turismo regenerativo, entendiendo además la importancia que tienen tus palabras, porque no eres solo una española allá, sino eres una persona que conoce Latinoamérica, estudiaste en Costa Rica, trabajaste en México y te moviste por toda Latinoamérica, así que sabes cuáles son nuestros dolores y nuestras necesidades, así que muchísimas gracias, Sonia. Gracias, amo Latinoamérica, amo, de verdad, es muy especial. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias, Sonia. Agradecemos a todas las personas que me acompañaron en este espacio. Fue un espacio pues muy lleno con información. Gracias, Sonia, por toda la información. Como lo dijo Arbey, por el canal de comunicación de Acotur les estaremos compartiendo pues toda la información del curso para que se puedan inscribir, para que puedan contactar a Sonia. A las personas que nos alcanzaron a conectar desde las 8 les vamos a compartir la grabación por nuestro canal de YouTube para que la puedan ver y puedan revivir los mejores momentos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan un muy feliz día. Que tengan buen día. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.